esposa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Padre, esta tarde, antes de poder tomar asiento y escuchar, queremos pedirte la asistencia de tu Espíritu Santo. Porque la carne no quiere escucharte, el Espíritu sí. Por eso queremos que tú apliques lo espiritual a lo espiritual. Tu palabra, que es espiritual, no solamente es letra, es espíritu, dice tu palabra, sea aplicado hoy a cada corazón, de modo que podamos ser transformados, cambiados. Señor, como padres, necesitamos tu ayuda para entender, para aplicar, para obedecer, para ser efectivos, para ser de bendición en este encargo que nos has dado, Señor, de ser padres. Por favor, bendícenos el día de hoy con esta palabra poderosa tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Hoy estamos cerrando la serie Padres que nuestros hijos necesitan, porque pasaremos a hablar otro tema el siguiente mes. Y hoy quiero hablarles del liderazgo espiritual de un padre esforzado y valiente. Perdónenme, los padres, va a decir otra vez, pastor, me va a atacar, ¿no es cierto? Y el domingo que prediqué me dijo, pastor, tengo la espalda lacerada, me dijo uno, ¿no es cierto? Bueno, fue el Señor que habló. Le digo, yo no hablé, fue el Señor. Así que, pero esta tarde quiero nuevamente, en mi honda preocupación realmente, porque como varones Dios nos ha dado a nosotros esa gran responsabilidad de ser líderes de la familia. Y permítame no ser duro, sino más bien comprensivo el día de hoy con todos los varones, sin dejar de lado la exhortación de la palabra de Dios, para poder saber de lo que se trata. Si hablamos de liderazgo, el liderazgo siempre es criticado y cuestionado. Por 3 razones. Introducción, por favor. Por 3 razones podemos decir es criticado y cuestionado el liderazgo. Primero, porque no se tiene liderazgo. Es decir, si no alguien tiene liderazgo, es criticado y bueno. En segundo lugar, porque no se usa bien ese liderazgo. ¿No es cierto? Trae lamento, trae queja cuando se usa mal el liderazgo y la autoridad que tiene ese líder. Pero en tercer lugar, porque no se acepta ese liderazgo. Aunque sea bueno y hay una opinión contraria, entonces se rechaza, ¿no es cierto? Igualmente se critica, se cuestiona. El apóstol Pablo, déjenme decirles, no estaba exento también de críticas y cuestionamientos en su liderazgo en cuanto a su ministerio. Es por eso que si nos adentramos al capítulo 2 de este libro, vamos a encontrar que Pablo comienza diciendo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Si usted se da cuenta, todo este pasaje le dice, recuerden, no se olviden, ¿no es cierto? Yo estuve con ustedes, son testigos, dice. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué sucedía entonces con el liderazgo del apóstol Pablo? Pablo estaba defendiendo su carácter, su ministerio y su liderazgo ante los tesalonicenses. Y esto no fue, por cierto, porque estuviera inseguro de su liderazgo o hiciera mal su trabajo, su ministerio. No era por esa razón, sino porque tenía enemigos en Tesalónica. Según Hechos, el capítulo 17, 5 y 6 y 17, 3, vamos a encontrar que cuando estuvo en Tesalónica, predicando el evangelio y formando la iglesia de los tesalonicenses, pues fue duramente atacado por enemigos judíos
que quisieron llevarlo, arrestarlo, apedrearlo, y dijeron: han venido aquí todos aquellos que, ¿no es cierto?, distorsionan, dicen ellos, y querían acabar a Pablo. Así que al Pablo, al retirarse de esta iglesia, lo desacreditaban en esa ausencia, y más porque salió prontamente de Tesalónica por el peligro que pasaba. Así que el apóstol Pablo estaba siendo criticado, y decían muchos: este huyó porque es un cobarde, es un interesado. Así decían muchos enemigos de Pablo. Y Barclay lo traigo a colación esta tarde, porque es un resumen de lo que el apóstol Pablo estaba siendo atacado. Falsos que atacaban su carácter y su liderazgo. Por ejemplo, en el verso 2, ellos decían que tiene antecedentes penales y por lo tanto no es confiable. Versículo 2. Otros dicen delira en sus errores. Versículo 3. Otro dice su ministerio estaba basado en motivos impuros, es decir, tiene un corazón, una motivación impura. Otros dicen deliberadamente engaña a otros. Versículo 3, por engaño. Otros decían predica para agradar a otros, no a Dios. Versículo 4, no como para agradar a los hombres, dice el apóstol, porque estaban diciendo, está agradando a los hombres, está puliendo, en otras palabras, para agradar a los hombres. Otro decía, está en el ministerio como mercenario, para sacar lo que pueda materialmente de los demás. Porque Pablo habla que no ha sido avaricioso, no encubrimos avaricia, dijo el apóstol Pablo. Otros criticaban, solo quiere gloria personal. Para eso hace lo que hace, porque quiere gloria personal. Mire la crítica. Otros decían, es una especie de dictador. Fue duro con nosotros. Y etcétera. Versículo 7. Él fue tierno, dice. No fue dictador. Qué interesante, ¿no? Que realmente cuestionaban el liderazgo del apóstol Pablo. Y no faltan quienes nos critican a nosotros. Y aún como padres, no falta la crítica, ¿no es cierto? Ven malas motivaciones, algo subjetivo, etcétera, etcétera, y comienzan a cuestionar. Pero hablamos de liderazgo. Y la Biblia revela que a través del tiempo, de la historia, realmente Dios estableció la necesidad de liderazgo. La necesidad de liderazgo. Y estableció precisamente líderes que ejercieran autoridad. Desde Adán, que fue la autoridad, ¿no es cierto?, de la mujer y de los animales y de la creación. Luego siguen los patriarcas. Luego los profetas, los sacerdotes, los jueces, los reyes. Y pasa por el más grande de todos. ¿Quién es? Jesucristo, ¿no es cierto? El líder de líderes. Y este convocó a 12 apóstoles para ser los líderes, para que levantaran a otros líderes. Según Timoteo 2:2 dice esto: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios a estos hombres apóstoles les dio autoridad, un liderazgo, para que levantaran a otros siervos, a otros líderes. Pero hoy por hoy, déjeme decirle, hermano, hoy por hoy, la forma más fundamental de liderazgo para toda la sociedad está en el liderazgo del esposo y el padre en el hogar. Hoy, hermanos queridos, querido padre, Dios te ha dado a ti el liderazgo como esposo y como padre. Mira qué bendición. Tenemos esa gracia de Dios. Y son los padres quienes tienen una gran responsabilidad. Porque le digo algo, los futuros líderes, ojo a esto, los futuros líderes dependen de la función de los padres.
para que salgan buenos o malos líderes, hombres con autoridad, que ejerzan bien su autoridad, dependen mucho de los padres. ¿Por qué? Porque el padre en el hogar es de gran influencia. Tiene un gran significado, muy significativo realmente es la influencia que los padres tienen. No solamente, mis queridos hermanos y amigos, un liderazgo intelectual, un liderazgo económico, uno que va a la vanguardia en la tecnología, tal vez, en el conocimiento. No solamente ese tipo de liderazgo, aquel que aporta en la economía, no solamente habla de ese liderazgo aquí, la palabra, sino que le digo algo, la máxima autoridad o prioridad, del padre es el liderazgo que goza, dice ahí, espiritual. La máxima prioridad del padre es ese liderazgo espiritual. Conozco padres muy bien intencionados, muy amorosos con sus hijos para darle todo, trabajan esforzadamente, son tromes en el trabajo, ganan mucha economía, se esfuerzan por darle alimento a los hijos, le dan lo mejor a los hijos, etc. Pero carecen de liderazgo espiritual. Porque no basta cualquier otro tipo de liderazgo. Lo más importante, lo trascendente en la vida es el liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo respecto a la autoridad espiritual de nosotros como padres? ¿Qué nos dice? ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos ejercerla conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos ejercerla? De eso se trata ahora la prédica de esta tarde. Empecemos por el número 1, mis hermanos, viendo primero el carácter del liderazgo de un padre. El carácter del liderazgo de un padre. Les recuerdo que sus enemigos, en sus críticas y cuestionamientos respecto a su carácter y liderazgo, afirmaban que él no era diferente a los falsos maestros religiosos que se habían plagado a la iglesia en aquel momento, sino que sencillamente era otro charlatán y engañador, que quería manipular a las personas, sacarles dinero y beneficiarse de ellas. Eso es lo que le acusaban al hombre, al apóstol Pablo. Y Pablo, ya sabe, responde a esas acusaciones recordando a los cristianos de Tesalónica sobre la autenticidad de su liderazgo. Y básicamente les dice, por favor, le dice, ¿se acuerda lo que le decía hace un momento? Recuerden, yo estuve con ustedes, ustedes son testigos, me han visto. Quiero que recuerden que lo que es verdad acerca de mí, ustedes saben la verdad respecto de mí. Ustedes saben que no fui falso, que no les saqué nada a ustedes, es decir, no me saqué provecho de ustedes. Es más, trabajé para no darle carga a ustedes. Tiene que recordárselo. Y Pablo está ratificando de veras su carácter, su liderazgo espiritual, al recordárselos de cómo él había vivido entre ellos. Y es interesante que en el versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, versículo 7, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El apóstol comienza de manera magistral aquí a usar una analogía de lo que es el liderazgo en la iglesia, para decir, los mismos principios rigen el liderazgo espiritual con la iglesia que también para la familia, es decir, como padre. Los mismos principios bíblicos. Y es interesante que él comienza a hablar de una metáfora, la metáfora de una madre, de una nodriza, ¿no es cierto? Y él dice de una manera, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Mire usted, tiernos entre vosotros. Habla de un carácter tierno. No era un dictador.
Tenía un carácter afable, porque habla la ternura de alguien manso, de alguien sencillo, humilde, de corazón bueno, de pensamientos buenos en el Señor, que tenía pensamientos buenos de los demás, nunca negativos. Y él siempre estaba pensando lo mejor de los demás. Y es así entonces que se compara el apóstol: mi ternura fue como una madre, como una nodriza. Y la nodriza es aquella que amamanta, aquella que cría, que nutre la vida de un hijo. Pero a la vez notamos más adelante en la lectura que también habla de la imagen de un padre que ilustra la autoridad fuerte de varón, de hombre. Así que aquellos que están en el liderazgo espiritual debemos ejemplificar ambas cualidades de la ternura y de la fuerza del hombre, del padre. No solamente la parte dura, ¿no es cierto? Conozco hombres que son duros y los hijos le temen, no le respetan, le temen, porque tiene un carácter, ¿no es cierto? Y les grita y los corrige y les quita privilegios y comienza entonces a castigar duro, con un carácter muy fuerte. Y se olvida en el otro lado de la madre, de la nodriza, que habla también con ternura. Con ternura. Así que, padres, balanceemos esto. Tenemos que balancear bien esto. No podemos estar como ogros en la casa siempre con el ceño fruncido. Y cada vez que el padre llega se acaba la felicidad. No sé a usted, ojalá que nunca le haya pasado a usted. Pero yo conozco hijos que cuando están solos con la madre, cómo saltan, cómo, ¿no es cierto?, hacen cosas, ¿no? Ríen, pero cuando el papá está, rígidos todos. Se acabó la fiesta, se acabó el gozo, llegó el ogro. Qué pena, ¿no? Qué pena un padre de esa naturaleza. Ese padre se está olvidando del lado de la nodriza, de la madre, de la ternura que una madre también ejerce. Así que con esto no diga usted, querido papá, que la ternura y el amor corre por la cuenta de la mamá. El papá corre con la plata. El papá corre con la disciplina en la casa. No, se equivoca. El apóstol aquí nos está enseñando, no. Balancea esto. Tú eres el varón, si tienes autoridad, debes dar tu carácter, claro que sí, para poner firmeza, claro que sí, disciplina. Pero no te olvides de la ternura, del amor. Que no nos olvidemos de eso, mis queridos hermanos. Igual que en la iglesia de Cristo. Lo que tenemos personas a quienes estamos dirigiendo por la gracia de Dios. Necesitamos balancear estas cosas, exhortar con la palabra del Señor, pero a la vez amarles con ternura, consolarles con ternura. Por eso es que el versículo 10 dice: vosotros sois testigos. Dice el versículo 10: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Y saben lo que significa eso? Mire, siguiente por favor. Mire lo que significa el término traducido a la palabra santa. Quiero que vaya entendiendo, mis hermanos. La palabra santa significa piadosamente, devotamente. Y tiene que ver con su vida delante de Dios. Santa. Dios demanda santidad. Quiere que hagamos las cosas con santidad que demanda Dios para con Él. Yo te quiero santo, dice el Señor. Santifíquense, le dijo al pueblo de Israel muchas veces. Límpiense, yo quiero su santidad. Búsquenme en la hermosura de la santidad. Búsquenme. Así que la santidad, cuando dice santa, está hablando de delante de Dios vivir una vida de santidad.
Y Pablo cumplió como hijo de Dios este deber de limpiarse, de vivir una vida santa, de pelear contra el pecado con seriedad. Pablo dijo: yo me comporté entre ustedes santamente, es decir, no solamente delante de ustedes, sino delante de Dios. Lo hice porque yo temo al Señor. Soy santo porque Dios me ha hecho santo, me ayuda a limpiarme, pero lo soy porque Dios me está mirando. Y Pablo cumplió. Pablo se esforzó por limpiar su propia vida todos los días, como debemos también hacerla nosotros. Así que la palabra justa también, justamente, dice, se refiere a cómo tú respondes a la ley de Dios en tu relación con Dios y con tu prójimo. Cuando dice justa, es aquello o es aquella conducta, comportamiento, actitud, pensamiento, etcétera, que se ajusta, que está conforme rectamente a la palabra de Dios. ¿Qué es lo justo? Es lo que corresponde exactamente a la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo no solamente estuvo en santidad delante de Dios y de los hombres, sino que él vivió justamente, es decir, rectamente, como corresponde a la ley de Dios en su relación con Dios, pero también con su prójimo. Por eso él les amaba, por eso él les exhortaba, les enseñaba, por eso él les exhortaba santidad. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo rectitud conforme a la palabra. Pero también habla de ser irreprensibles. Habla esto de su reputación delante de otras personas. La reputación de otras personas. Pablo está diciendo aquí, miren, delante de los hombres no hay nadie que me señale y diga hizo tal cosa y tenga razón, porque aquí estoy en una vida santa y viviendo conforme a la palabra de Dios. No pueden reprenderme, ni criticarme, ni acusarme en cómo me conduzco, ni en lo que digo, ni en lo que pienso, ni en el trato con las personas. Nadie debe reprendernos por estas cosas. Por eso necesitamos tomar este versículo. Por eso me detuve y me detengo en este versículo, porque quiero que entendamos que Dios nos demanda santidad delante de Él. Al hacerlo delante de Él y saber que estoy delante de Dios, me va a ayudar a vivir una vida santa, una vida recta, conforme a la palabra del Señor, y me va a ayudar a ser irreprensibles. Qué triste cuando se habla mal de un cristiano. Se habla mal, con mucha tristeza. Se escucha que hizo esto, aquello, dijo aquello, se comportó de esta manera, que tuvo esta actitud. Y qué triste es eso. Si es cierto, peor la situación. Es peor la situación si es cierto. Por eso el Señor dice, si alguien tiene algo contra alguien, ¿no es cierto? Primero vaya, hace cuenta con su hermano primero, a solas. Y luego, si no la escucha, traiga testigos. ¿Me entiende? ¿Por qué testigos? Porque es importante para poder evidenciar si es verdad o no es verdad. Es importante los testigos para que conste toda verdad delante de estos testigos. Hermanos, es muy importante. Este versículo es clave para nuestra conducta, para nuestro carácter como servidores, como líderes del Señor en la iglesia y como padres en el hogar. En el hogar. Esto está hablando, en otras palabras, de lo siguiente: de integridad. Sigue, por favor, amigo. De integridad. Es la clave. Es la clave. La integridad, mis hermanos. Cuando el padre es íntegro, va a formar hijos espiritualmente fuertes,
Los padres piadosos deben estar firmemente comprometidos en vivir una vida santa, justa e irreprensiblemente. Cuando un padre demuestra integridad, valor moral y fuerza de convicción, da a sus hijos la oportunidad de imitar esas mismas cualidades de carácter. Y todo empieza con estas pautas para sus hijos y ejemplos de integridad. Ejemplo de integridad. Pero le digo, triste y lamentablemente, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la situación actual de los hombres, de los varones hoy en día? ¿Sabe cómo están? Desintegrados. Los varones, los hombres, líderes, cabezas del hogar, están desintegrados. A la pregunta, por ejemplo, ¿qué significa ser bien hombre? ¿Qué cree usted que respondería un varón? A ver, ¿va pensando o no? Si le dicen a usted, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué diría? Un macho. Un macho men, como dicen, ¿no es cierto? ¿Qué más? Un galanteador, un conquistador, un profesional acá, mejor dicho, que un triunfador, ¿no es cierto? Que ha ganado muchos cartones. Ese es el hombre, el que tiene mucha plata. Y aunque no la tenga, ¿no es cierto?, sigue siendo el rey, como dice la canción mexicana, ¿no es cierto? Tiene unas palabras seductoras y comienza a comportarse. ¿Qué es un hombre? ¿Qué diría una mujer? ¿Qué es un hombre? Un tal por cual. Se ríe porque lo escuchó seguramente, ¿no es cierto? Y es que, hermanos queridos, nuestra sociedad tiene toda clase de expectativas y percepciones sobre lo que debería ser un hombre. Y muchas veces contradictorias, es decir, confusas. No sabe realmente lo que significa ser hombre. No sabe lo que significa ser hombre. Lo cataloga por lo que escuchó, por lo que ha visto, pero no sabe en realidad qué significa ser hombre. Cabeza de hogar, como Dios demanda. No sabe. ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a 1 Corintios 16:13. Un versículo que apuntará ahí, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La palabra varonilmente, mis hermanos queridos, andromasai, significa actuar varonilmente, portarse varonilmente. Hombre, como un varón, esposo, marido. Andrizo significa hacer un varón de alguien, es decir, uno que se comporta como hombre. Uno que se comporta como hombre. ¿Y cómo se comporta, no es cierto? Hoy en día, lamentablemente, cuando vemos cómo actúan los hombres, el que nos hemos desprestigiado, ¿no es cierto?, por el comportamiento de los hombres, y tienen por esos comportamientos variados, muy tristes y lamentables, ha distorsionado la imagen y cómo se representa a los hombres hoy. Usted ve películas, revistas, periódicos. ¿Qué son los hombres ahora? Haraganes, torpes, incultos, ineptos como esposos y como padres, desleales, mujeriegos. ¿Qué más le dice a los hombres? Les digo porque lamentablemente se habla muy mal de los hombres. Se habla muy mal de los hombres. Porque hay una imagen distorsionada. ¿Sabe qué lo empeoró más? La ideología de género. Esa ideología, lamentablemente, que desea erradicar las distinciones que Dios ha dado al hombre y a la mujer, y le dicen a los hombres que deberían apelar más a su lado femenino. Apela al lado femenino. Sé tierno como una mujer. En otras palabras, piensan que para ser tierno
y para que se acaben, ¿no es cierto?, los feminicidios, para que el hombre deje de matar a la mujer, el hombre debe convertirse en una mujer. Ridículo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo ha acabado realmente todo esto? Ellos dicen que es mejor ser mujer que ser hombre. Hermanos, ese no es el diseño del Señor. Y este texto realmente nos enseña cómo debe ser un hombre, un varón actualmente. Dice comportarse varonilmente y esforzarse. La palabra portaos implica comportarse valientemente. Ojo a esto. Portaos significa comportarse valientemente. Y es que, hermanos, la idea aquí es que los hombres deben ser valientes y fuertes. Ojo. Que te portes varonilmente significa que seas un hombre valiente, un hombre fuerte. Y es que cuando Pablo escribe a los Corintios, resulta que el apóstol estaba instando a los creyentes varones a que tengan fuerza de convicción y valentía para sostener esas convicciones. En otra palabra está diciendo, el hombre es el valiente que sabe mantener los principios correctos de la palabra de Dios. Que no está con ideologías, que no está con pensamientos, comportamientos del mundo, o que se deja llevar por la cultura, o por lo que dice el vaivén de las circunstancias. No. Es el hombre que está fuerte, firme, valiente, viviendo aquellos principios que aprendió. Principios buenos. Por eso digo allí, esta es la virtud más básica de la hombría. Esa es la virtud más básica de la hombría. Así que, querido papá, querido cabeza de hogar, en ese liderazgo que el Señor te ha dado, tú debes brindar a tu hogar valentía y fuerza. Debes ser un hombre fuerte en sus convicciones, que actúe con certeza, con estabilidad en el hogar. Por eso les digo, querido padre, enfrenta la vida con valentía, sé firme en lo que crees, sobre todo en lo que Dios te dice en su palabra. Ten convicciones espirituales, convicciones bíblicas. Créele al Señor. Convéncete plenamente, ten certeza de lo que crees del Señor. Porque si no la tienes, te digo, vas a ser movido. No vas a tener un hombre con certeza, un hombre ambivalente, un hombre inestable. Cuidado con eso. Yo te digo en esta tarde que puedas afirmarte en lo que crees respecto al Señor. Cumple tus responsabilidades pese a la oposición que enfrentes. Haz lo que las Escrituras dicen que está bien hacer, aunque signifique pagar un alto precio. Porque a veces por temor, por miedo a que pase algo si digo la verdad, a veces nosotros no hacemos lo correcto. Toma las decisiones difíciles que sean necesarias. No vayas a la deriva conforme a la cultura de hoy. ¿Sabe? Hay un versículo bíblico para avanzar. Avanza, por favor. Mire lo que le dijo Moisés al pueblo, y luego lo dice también a Moisés. Cuando yo tenía a Moisés 120 años, le dice en la NTV, me gustó esa versión: así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. ¿Se da cuenta, querido varón? Dios está con nosotros. Por eso quiero esta tarde animarte. Luego en el versículo 7, en este mismo pasaje de Deuteronomio 31:7, le dice a Josué: esfuérzate y anímate. Y más adelante le va a decir que sea esforzado y valiente, ¿se acuerda? Pero mire usted, yo le digo a usted, querido varón, eres llamado a ser un fuerte
ser fuerte en tu fe. Fuerte en las cosas de Dios. Debes brindar una clara dirección a tus hijos sobre cómo deben vivir. Y todo esto requerirá que seas fuerte y valiente. Se requiere valentía y fortaleza. Es la exhortación del Señor para nosotros el día de hoy. Pero ¿por qué debemos y podemos hacerlo? ¿Sabe por qué? 3 razones rapidísimo. Porque Dios ha prometido su presencia para acompañarnos. Josué 1:5 dice esto. Pero también porque es justo conforme a su voluntad. Josué 1:6. Pero también porque Dios ha prometido darnos prosperidad en el poder de su Espíritu. Josué 1:7. Porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Promesa del Señor. Así que, varón, sí podemos hacerlo. Porque Dios está contigo, porque es lo correcto y justo que Dios te demanda. Y si nos esforzamos en esto, Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar. Primero espiritualmente y después en todo lo demás. Dios quiere realmente prosperarnos en todo sentido. Pero en segundo lugar, porque son 2 puntos hoy, aprendamos rápidamente el modo de liderazgo espiritual de un padre. Mire versículo 11. Mire versículo 11. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿De qué modo podemos ejercer liderazgo espiritual en nuestra familia? Bueno, Pablo dice, de este modo, dice el versículo 11, así como también sabéis de qué modo. Bueno, Él nos muestra el modo. Primero, exhortando a los hijos en la instrucción. La palabra exhortar, ahí está, llamar al lado, acompañar, para que ellos sigan un curso de acción, amonestar y exhortar con la palabra, con el consejo, siempre en anticipación, mirando al futuro. Tenemos que aprender a ejercer esto. Es un elemento importante de un liderazgo espiritual. Saber exhortar con la palabra. Exhortar con sabiduría. Siempre preveyendo el futuro. En segundo lugar, ¿sabe cómo más? Alentando por medio de la motivación. Consolábamos, dice el apóstol. Y la palabra consolar significa pues alentar, refiriéndose a estimular el cumplimiento de los deberes ordinarios de la vida. Aliviar, consolar, alentar. Hermanos, realmente es el momento cuando la instrucción se convierte en motivación. La palabra por sí sola puede ser dura, y es dura muchas veces, pero sabe, cuando uno la acompaña con consolación, entonces se convierte en un ánimo. Un padre debe apelar, hermanos, a las emociones, primero al intelecto para que entienda, y luego a las emociones, y luego a la voluntad de sus hijos, para motivarlos. Pero en tercer lugar está hablando de implorando por medio de su testimonio, versículo 12a. Dice implorando por medio. ¿Por qué digo implorando? ¿Sabe por qué? Porque dice encargábamos. Y la palabra encargábamos aquí es marturemontanoi, dice aquí, ser testigo, testificar, encargar, alcanzar. Lo que está diciendo aquí el apóstol, en otras palabras, es decir, querido hijo, yo soy un testigo de que este camino no es correcto porque yo me tropecé en él. Yo sufrí, yo padecí por ir por ese camino equivocado. ¿Se da cuenta usted lo que está diciendo el apóstol aquí? Muéstrate como un testigo. Tienes que enseñar a tu hijo y enseñar que por ese camino no es el correcto. Le va a afectar en su vida. Dile, a mí me pasó esto. Tu propia experiencia, tu propia situación. Por eso te digo claramente, necesitamos implorar al hijo, encargar al hijo, no te metas por ese camino, querido hijo. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué, mis hermanos? Dice el versículo 12 en la segunda parte, para que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Para qué entonces es todo esto? Para que los hijos puedan dar la gloria al Señor.
para que anden como es digno del llamado que el Señor ha hecho. Esa debe ser la mirada del Padre. Debe ser la mirada del Padre. El Padre tiene que estar mirando siempre a futuro, poner sus ojos en el producto final de su paternidad. No olvide, querido Padre, que está para formar a los hijos, para conducirlos en el mejor camino. Usted encargue, usted dígale, ruegue, le implore al hijo, no te metas por allí. Sígalo importunando. No se quede callado, porque conozco madres y padres que ya no dicen nada porque mi hijo se molesta, dicen. Se molesta y por eso yo no le digo nada. Cuidado. La palabra dice que hay que importunarle. Implórale, hijo, no te metas por allí. Me pasó a mí, soy testigo, sufrí. Y no quiero que te pase eso igualmente como a mí me pasó. Conclusión, queridos hermanos. Usted dirá, pero ¿cómo lo hago realidad? Quiero llevarlo a la parte práctica, hermanos. La parte práctica. ¿Cómo se logra esto? Primero, reconoce tu incompetencia. No somos capaces. La competencia viene del Señor, dice 2 Corintios 19, 12, 9. Él me hace competente con su Espíritu Santo. Segundo, estudia profundamente la palabra del Señor. 2 Timoteo 3, 17 nos ayuda a exhortar, a corregir, a instruir en justicia, dice la palabra. Si tú no conoces palabra de Dios, será tu propio criterio lo que quieras enseñar a los hijos, que no la palabra de Dios. La palabra del Señor transforma, cambia. Tercer lugar, acepte el sufrimiento como parte del proceso de hablante de Dios, es decir, de formación. Hermanos, acepta que hay dificultades con tus hijos. Acepta que es difícil hacerlo. Reconócelo. Y finalmente, dedica toda tu vida a ser el líder que tu familia necesita. Dedícate a eso. No te descuides. Dedícate a eso. Querido Padre, no he querido ser duro contigo una vez más el día de hoy. Quiero alentarte, si puedes y si podemos serles padres que tienen autoridad, que tienen liderazgo conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor realmente nos ayude. Oramos, por favor. Vamos a orar.